Buenos días. Vamos a iniciar con la primera cuarto seminario de turismo y cambio climático, en el cual tenemos 5 ponencias, todas, bueno, 4 de ellas son presenciales, que están aquí presentes, y una virtual. Bueno, la primera mesa, la primera ponencia es de su servidor, Juan Jorge Rodríguez Bautista, y la doctora Rosario Cota, las declaratorias de los desastres naturales vinculados al cambio climático y su presencia en los destinos turísticos de México. Entonces voy a iniciar con mi presentación y yo le voy a pedir a la doctora Erika que me modere en los tiempos, y bueno, ya posteriormente yo tomaré la moderación de esta primera mesa. Bueno, este trabajo es un ejercicio que hicimos con la intención de identificar cuáles son de alguna manera las acciones que han tomado ya sea los gobiernos locales ante los fenómenos hidrometeorológicos, que es lo que nos concentramos, para identificar algunas acciones que se puedan estar desarrollando, sobre todo en destinos turísticos que tienen una importancia a nivel nacional. En la siguiente lámina, te pido si ponemos la siguiente lámina. Así la estructura de la presentación es, bueno, lo que es la introducción y el objetivo de este trabajo, algunos antecedentes y algunos planteamientos teóricos sobre el impacto del cambio climático al turismo, de manera muy rápida lo que es la metodología o los instrumentos o la información que nosotros utilizamos para el análisis, algunos resultados y la discusión, y finalmente unas conclusiones. Bueno, primero, ¿cuál es la importancia? En la siguiente lámina vamos a ver pues la importancia que tiene el turismo a nivel nacional. Simplemente de acuerdo con datos del INEGI del 2022, el turismo tuvo una participación del Producto Interno Bruto del 10%, y obviamente el turismo más importante en México pues es el turismo de sol y playa. Obviamente que estos destinos pues tienen un riesgo por los fenómenos hidrometeorológicos, y hablamos de manera muy particular el tema de los ciclones, que estos generan inundaciones, estos generan tormentas severas y también deslizamientos de tierra, que bueno, puede afectar a la comunidad, puede afectar a la infraestructura, puede afectar a la actividad turística. En este trabajo, bueno, se revisaron los municipios que presentaron declaratorias de desastres naturales debido a fenómenos generados por el cambio climático, para identificar el grado de impacto que tiene este fenómeno en los lugares turísticos del país. Además, también identificamos cuáles son los instrumentos de política climática para poder aminorar estas afectaciones y estar preparados ante estas contingencias. En la siguiente lámina, bueno, hablamos a grandes rasgos de un marco teórico, un marco conceptual sobre este fenómeno del cambio climático y su impacto en la actividad turística. Y bueno, pues el principal hallazgo que nosotros queremos resaltar aquí es de que, bueno, el turismo y el desarrollo regional tiene una correlación. En primer lugar, tiene impactos positivos la actividad turística en las regiones, principalmente en la generación de empleos,
y en la generación o en el encadenamiento de procesos productivos, donde la actividad turística requiere de una demanda de insumos, de productos, por ejemplo, productos agrícolas, algunos productos industriales, pero a la vez también requiere de algunos otros servicios por parte de algunas actividades del sector terciario. Pero también tenemos efectos negativos. La desigualdad y el impacto al medio ambiente, pues son característicos de esta actividad turística. Ahora, definitivamente el cambio climático pues, es considerado como una amenaza a estos destinos turísticos, principalmente por estos impactos que se tienen, y estos destinos pues tienen un grado de vulnerabilidad, por lo que se debe de hacer un análisis, y eso lo planteamos o lo plantean ya algunos autores, que se debe de hacer un análisis sobre los impactos que este fenómeno global tiene a estos lugares, de manera muy particular al turismo, pero bueno, definitivamente pues existen impactos a prácticamente diversos territorios, turísticos o no turísticos, y a la vez pues hay que incorporar al análisis algunas acciones políticas que se estén implementando en otros lugares turísticos, ¿no? Es decir, ver las experiencias de lo que se ha desarrollado en otros lugares. Bueno, la siguiente lámina, sí, muy rápido. Bueno, aquí mostramos cuáles fueron las fuentes de información que nosotros consultamos. Primeramente, bueno, la Secretaría de Turismo a nivel federal para identificar los destinos turísticos más representativos, y esto lo obtuvimos a partir de la participación del Producto Interno Bruto de esta actividad en los territorios, a nivel municipal o a nivel estatal. También las declaratorias de impactos del cambio climático, lo que es el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevenciones de Desastres, y también el Instituto Nacional de Ecología sobre el Cambio Climático, para ver los diferentes instrumentos de política climática. Identificamos cuáles eran los municipios que tenían mayor Producto Interno Bruto en el ámbito turístico, las declaratorias de desastres a partir del 2000 hasta el 2024, de acuerdo a la información que encontramos de CENAPRED, y se revisaron algunos de los instrumentos de política climática, que en un primera instancia nosotros lo queríamos identificar a nivel municipal, pero nos dimos cuenta que la información solamente aparecía a nivel estatal y se mostraban algunos ejemplos de algunos de los municipios. Afortunadamente, varios de estos municipios, que eran 102, la mayoría eran de lugares turísticos, municipios turísticos. Y bueno, en la siguiente lámina, pues ya vemos cuál es la relevancia que tiene la actividad turística. Esta es una tabla, disculpen que no se alcance a ver los números, pero bueno, se ve la tendencia que ha tenido la actividad turística, una tendencia relativamente descendente, pero se ve todo el impacto que tuvo el COVID, perdón, el COVID en el 2020, y bueno, ya aparentemente ya para el 2022, pues ya se regresa nuevamente a los parámetros que se tenían para el año 2019. En la siguiente lámina se observa cuáles son los estados, las entidades federativas con mayor participación de PIB turístico, y pues ahí se resalta definitivamente la Ciudad de México, que es la que tiene mayor presencia, mayor generación de Producto Interno Bruto, pero también está posteriormente el Estado de México, el Estado de Quintana Roo, Guanajuato, y por ahí aparece Jalisco y Nuevo León. Y bueno, de ahí ya siguen las otras entidades federativas, pero resalta, llama la atención de estos 6 estados, donde prácticamente, bueno, Quintana Roo, que es el que más llama la atención por ser destino turístico, ¿sí? Y bueno, obviamente, pues la Ciudad de México, la gran importancia que tiene, de acuerdo a estos datos. Sobre las declaratorias de fenómenos hidrometeorológicos, bueno, se identificaron del 2000 al 2024
31,000 declaratorias de eventos hidrometeorológicos y predomina principalmente lo que son lluvias y tormentas, con un 34%, y le siguen los ciclones con el 25%, y bueno, llama la atención el tema de la sequía, con el 16%, que son los más representativos, pero si ustedes observan, los dos primeros pues tienen que ver con los fenómenos de ciclones, de huracanes, que de alguna manera están impactando a un territorio, parte del territorio nacional, en un ejercicio que nosotros ya hicimos en otro trabajo que posteriormente se va a publicar. Nos dimos cuenta cómo los estados de Baja California Sur y los estados de Quintana Roo, y el estado de Quintana Roo, mejor dicho, eran los que tenían mayor presencia de este tipo de fenómenos. Y se resalta muy en particular lo que es Los Cabos y lo que sería la zona de Cancún, sin dejar de lado, obviamente, pues toda la parte del Pacífico, pero como que esa se distribuye más en los tres estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. De manera muy particular sobre las declaratorias, se concentran estas en los estados de Oaxaca y Veracruz, ¿sí? Principalmente lo que es las lluvias torrenciales y las inundaciones. Estas se concentran en el 37% de todas las declaratorias identificadas, las 31,000. Y a nivel municipal, o sea, si nosotros vemos que a nivel estatal están en Oaxaca y Veracruz, pero bueno, ya a nivel municipal ya se identifican lugares mucho más precisos donde está impactando este tipo de fenómenos, que es en La Paz, Baja California Sur, en las Chiapas, en Veracruz, y en Los Cabos también, de Baja California Sur. Y bueno, se identifica que el caso de la Ciudad de México, bueno, hay varios casos, pero yo resalto el caso de la Ciudad de México, que es el que tiene el mayor Producto Interno Bruto turístico, pero en realidad tiene pocas declaratorias. Y bueno, esto tiene una lógica, porque bueno, la Ciudad de México pues ha atendido todas las problemáticas que se tienen, a pesar de que bueno, hoy en día, ahorita, las noticias que hemos escuchado de la Ciudad de México es que tienen muchas inundaciones, tienen muchos problemas. Y digo, no sé, porque también para darse una declaratoria, pues se tiene toda una metodología para generarla, sobre todo cuando hay afectaciones a la población, cuando hay afectaciones a la infraestructura, etcétera, etcétera. Digo, no tengo bien claro cuál es la metodología que se requiere, pero bueno, quiero suponer que el caso de la Ciudad de México, pues hay una cierta preparación para poder atender estas contingencias y pues no llegar a esos extremos de declaratoria, ¿no? Bueno, ya analizando cada uno de los datos que nosotros identificamos, yo primero hicimos un ejercicio para identificar, bueno, cuáles son los estados con mayor declaratoria. Aquí vienen enlistados los 6 estados con mayor declaratoria y los 5 o 6 estados con menor declaratoria. Los que tienen mayor número de declaratorias, pues está Oaxaca y Veracruz, le siguen Chihuahua, Puebla, Chiapas y Sonora, y está correlacionado con el número, con la participación del Producto Interno Bruto, que si ustedes se fijan, pues son datos bajos, de alguna manera, ¿no? A diferencia de los estados que tienen pocas declaratorias, relativamente, ¿sí? Pero que tienen una participación del Producto Interno Bruto alto. Y bueno, ahí yo resalto, por ejemplo, el caso de Oaxaca y Veracruz, que tienen muchas declaratorias, pero su participación en el PIB es bajo, mientras que Ciudad de México, que tiene pocas declaratorias, pero su participación del Producto Interno Bruto turístico es alto. A nivel municipal, pues aquí vemos cómo el caso de La Paz, es la que Paz y las Chiapas en Veracruz son los municipios que se tuvieron más declaratorias, y bueno, obviamente pues hay una diferencia entre el Producto Interno Bruto, que bueno, el caso de La Paz pues tiene una mayor participación, ¿no? Surgen por ahí otros municipios que llaman la atención, como es el caso de Durango, como es el caso de Minatitlán,
como es el caso de Los Cabos, que son los que tienen una participación significativa en el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero bueno, este es el listado de los 10 municipios con mayor número de declaratorias. Ahora, los que tienen menores declaratorias, bueno, está dentro de la Ciudad de México, está la alcaldía Cuauhtémoc, está la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Miguel Hidalgo, y el, el caso de Quintana Roo, Solidaridad, apenas tuvieron 29 declaratorias que, si vemos en este listado, pues son las que más tuvieron, pero comparado con los demás no tienen. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a tener que ir un poco más rápido. Bueno, esta es la última parte que me falta por analizar, lo que son los instrumentos de política climática. A nivel estatal están identificadas 17 instrumentos estatales y a nivel municipal 12 instrumentos. Entre los que yo quiero resaltar que tienen de alguna manera un impacto o que tratan de atender el problema del cambio climático, de los fenómenos que generan el cambio climático, están los atlas de riesgo, los planes de desarrollo urbano, los planes de ordenamiento estatal territorial, del Estado territorial, y los reglamentos de construcción. Y bueno, ¿quiénes son los que tienen más declaratorias a nivel estatal? Bueno, pues no lo pudimos solamente hacer a nivel estatal porque a nivel municipal no eran representativos la información. Encontramos a la Ciudad de México con 17 declaratorias, es decir, tienen todas las declaratorias, incluyendo estas que se enlistaron ahorita. Está Chiapas con 16, Jalisco y el Estado de México con 15, ¿sí? Mientras que los que están más rezagados, pues es el caso de Puebla, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa. Llama la atención Baja California Sur, que es uno de los estados que tienen mayor impacto con este tipo de fenómenos hidrometeorológicos, que de alguna manera tiene una limitante en este tipo de políticas. Ahora, al analizar Producto Interno Bruto, declaratorias y las políticas climáticas, bueno, encontramos que Oaxaca y Veracruz, que son los que tienen mayor número de declaratorias, apenas cuentan con 13 y con 11 instrumentos de política. El caso de Puebla y el caso de Nuevo León, que son las que resalto, llama la atención puesto que tienen un número importante de declaratorias, bueno, principalmente el caso de Puebla, apenas tiene 9 instrumentos de política. Nuevo León, que tiene muy pocas declaratorias, pero también tiene pocas instrumentos de política, y ahí de alguna manera pues llama la atención Nuevo León, siendo uno de los estados más ricos en México. Y bueno, aquí enlisté las declaratorias que tienen cada uno de los estados, ¿sí? En este caso, vemos, resalté en amarillo aquellos que no tienen. Por ejemplo, bueno, Oaxaca prácticamente tiene estas 5 declaratorias que yo identifiqué que son las que tienen mayor impacto para atender el tema del cambio climático. Veracruz le falta una, que es los planes de desarrollo urbano. En Chihuahua le faltan 3, solamente tiene el atlas de riesgo. Puebla tiene 2, y bueno, llama la atención el caso de Zacatecas, que nomás tiene 1, y todos los demás tienen 2. A nivel municipal, como les digo, no son todos los municipios, sino son algunos, pero bueno, llama la atención el caso igual en Baja California Sur, que si ustedes recuerdan, en los que tenían menos instrumentos de política. Tenemos que La Paz solamente tiene 5 de 2, tiene 3 de 5, perdón, y el caso de Los Cabos prácticamente tiene todas las 5, y Comondú, que es parte también de Baja California Sur, solamente tiene 2, y por ahí se resalta el caso de Los Pinos en Zacatecas, que son más, tiene 1, y bueno, así sucesivamente. Ya para terminar, 2 láminas más. Nosotros identificamos con este ejercicio que no existe una correlación directa entre las declaratorias y los instrumentos de política. Los estados con alto Producto Interno Bruto turístico tienen más instrumentos, pero menos declaratorias. Y los municipios vulnerables no tienen, cuentan con
no tienen los suficientes instrumentos que se requieren. Como conclusión, a grandes rasgos, el turismo en México es vulnerable al cambio climático. Las declaratorias de los desastres naturales muestran una alta exposición territorial. Las políticas climáticas avanzan, pero con desigualdad en su cobertura. Y las necesidades de resiliencia territorial y la coordinación intergubernamental son necesarias para atender estos problemas. Bueno, ya dejo hasta aquí mi presentación, les agradezco mucho su atención y bueno, pues pasamos a la siguiente ponencia, que es de la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez del Colegio de Jalisco, que nos presentará el trabajo de cambio climático y el dengue en el área metropolitana de Guadalajara. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, el tema que hoy les quiero compartir tiene que ver esa relación entre cambio climático y el dengue en nuestra área metropolitana de Guadalajara, donde vivimos nosotros. Para una mejor organización, la ponencia se estructura en 6 apartados, que vienen siendo objetivos, contexto, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. ¿A qué sigue, Carlos? ¿A qué sigue? Dentro de los objetivos, ¿qué me interesa a mí analizar? Pues analizar cómo ha evolucionado la enfermedad del dengue en el área metropolitana de Guadalajara, eso en el periodo de 2006 al 2024. ¿Por qué ese periodo? Porque en ese periodo es cuando tenemos estadísticas y también porque en el 2024 tuvimos un fuerte brote y en ese sentido por eso surgió la necesidad de hacer esta investigación. El segundo objetivo es identificar, a ver, ¿existe una relación entre el cambio climático y el dengue? Y bueno, el tercer objetivo es enumerar algunos de los impactos que tuvo este brote de dengue en la vida de las personas en el 2024. Entrando ya un poco en materia en lo que es esta parte del contexto, pues presentarles, ¿no? La que sigue, quién es el responsable, ¿no? De este dengue, de esta fiebre de dengue, ¿no? Pues es este mosquito, el Aedes aegypti, y que es el causante del principal vector de 4 arbovirosis humanas, que es la fiebre amarilla, la del dengue, chikungunya y Zika. Pero también tenemos que en el dengue está presente el Aedes albopictus, y entonces ellos son los responsables de esta enfermedad. ¿Cuándo vamos a tener conocimiento del dengue? Fíjense que el dengue por primera vez se escribió de él en 1780 por Benjamin Rush en Filadelfia. Y para 1950 tenemos las primeras epidemias de dengue en lo que viene siendo Filipinas y Tailandia. Después, 2 décadas después, ya tenemos que la epidemia está presente en lo que viene siendo 9 países, y así se va a ir multiplicando. Ahorita está en más de 100 países esta enfermedad, ¿no? Es una de las enfermedades que está en latente y que no se llevan a cabo políticas acordes a lo que se requiere. Y bueno, la que sigue, ¿cuáles son los costos del dengue? Fíjense que se ha investigado y se ha señalado que el dengue infecta a más de 390 millones de personas en todo el mundo y tiene costos económicos, por supuesto, para las familias y los gobiernos. ¿Cuáles son esos costos? Bueno, de acuerdo, él señala que son 2.100 millones de dólares estadounidenses por año solamente para América Latina y el Caribe. Entonces son cifras fuertes, tremendas, y que se van a incrementar, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con esto de la letalidad? Fíjense que si no se tiene un tratamiento adecuado, van a aumentar el porcentaje de que la tasa de la letalidad sea alto. Y bueno, algo que tenemos que quedar, que nos debemos de comprender muy bien, es de que cuando ya tuvimos dengue, vamos a quedar inmunes por un serotipo. Pero si nos vuelve a picar un mosquito con otro serotipo, que son 4 serotipos, ahí ya empieza el problema, porque vamos a desarrollar un dengue grave y puede ser fatal. Entonces es algo que deben de tener cada uno en cuenta, y también el registro de las instancias sanitarias, ¿no? Eso es por una parte. Y bueno, enfatizar sobre todo que mueren muchos niños en Guatemala. El 70% de las
personas que fallecen por dengue son niños. Entonces es una problemática que está latente y que realmente no le tomamos la importancia que merece. La que sigue. Bueno, ¿cuáles son los factores que favorables para la reproducción de estos vectores? De acuerdo con la Secretaría de Salud, señala que pues nosotros vivimos estamos asentados en el continente americano, pues contamos con grandes extensiones de zonas tropicales y subtropicales, lo que favorece que esté aquí este vector. Pero también tenemos esa necesidad de almacenar agua en recipientes no cubiertos. También el hacinamiento poblacional, las viviendas sin barreras físicas para la entrada de mosquitos, pero también habría que enfatizar esa cuestión del turismo, ¿no? La gente se va a movilizar, se mueve, son grandes las cantidades de personas que se mueven y entonces eso también es un factor que ha empujado a este auge, ¿no? Del dengue. La que sigue, Marco. ¿Qué pasa con el dengue en México? Fíjense que nosotros tuvimos noticias del dengue en 1941 cuando se notificaron más de 6,000 casos. Después hubo pocos casos, para el 63 ya desapareció, hubo una campaña de erradicación, sobre todo porque tenemos el DDT. Sin embargo, ya para 1978 se reintroduce el dengue a nuestro país por Centroamérica. Y ya a partir de 1980 hasta la actualidad ha habido como un auge, ¿no? El dengue, el mosquito ha sobrepasado las fronteras territoriales y también la estacionalidad, ¿no? A veces se encuentra en metros de altura como muy, muy alto y siempre decimos, no, esa es una enfermedad del verano, por las lluvias, pero ahora es diciembre y todavía teníamos casos, entonces es una cuestión del cambio climático. Aquí vemos algunos de los gráficos como si hubo un fuerte brote en el 2024 si lo comparamos con el 2023, que fue de 52,000 pasamos a más de 120,000 casos, ¿no? Y también las defunciones registradas también aumentaron. Habría que señalar que no nada más es algo particular para México y para la zona metropolitana de Guadalajara, sino que es algo que se vivió a nivel mundial, sobre todo en América Latina, y casos como en Argentina, en Brasil, hubo un auge importante del dengue. ¿Qué pasa con nuestra zona metropolitana de Guadalajara para los que vivimos aquí? Fíjense que de acuerdo a una entrevista que hice con José de Jesús Segura, menciona que nosotros no teníamos dengue antes del 2008, pero ya en el 2008 sí hubo unos casos y para el 2009 ya tenemos el primer brote de dengue, ¿no? Esto sobre todo por el serotipo número 1. Para el 2019 tenemos otro brote por el número 2 y el 2024 por el serotipo número 3. Entonces, imagínense, han circulado estos 3 serotipos, la gente que se enfermó una primera vez se va a desarrollar la enfermedad cuando le pica un mosquito con otro serotipo. Aquí algunos datos sobre el área metropolitana de Guadalajara. Fíjense que estamos a 1,566 metros de altura, tenemos más de 5 millones los que vivimos aquí, y bueno, el turismo es una actividad importante, ¿no? Recibimos más de 16 millones de turistas. En ese sentido, ¿cuál es el marco teórico para esta investigación? Pues definir qué es esto del cambio climático, y a mí me gusta mucho esta definición del Working Group, donde señala que el cambio climático es más que un calentamiento global. Dice que estamos experimentando cambios en la atmósfera, en la superficie terrestre, el océano y los mantos de hielo. Entonces el escenario es mucho más complejo. Y bueno, en esa relación del cambio climático con las enfermedades, pues algunos autores señalan que hay una relación muy, muy estrecha, sobre todo para las enfermedades cardíacas, respiratorias, infecciosas y la mala nutrición. Y bueno, ahí les presento algunos de los autores que han trabajado este auge del dengue y las cuestiones de los factores climáticos, como viene siendo aumento de las precipitaciones, la humedad, el aumento de temperatura. ¿Cuál fue la metodología para esta investigación? Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, pues fue una revisión bibliográfica, documental y melográfica. También aplicamos una encuesta virtual a 164 personas, no sé si a ustedes les tocó, porque a la doctora Lorena le compartí el cuestionario. Y bueno, eran 21 preguntas y pues se mostró por conveniencia, no es probabilístico. Eso sobre todo en noviembre y diciembre, que era cuando tuvimos el mayor brote, ¿no? Y que teníamos que hacer algo para entender esta enfermedad.
También aplicamos un cuestionario, queríamos hacer entrevistas a los directivos de instancias de salud, pero ellos dijeron, no, mándanos las preguntas y las contestamos. El único que aceptó la entrevista fue un directivo. Y también revisamos los blogs de los viajeros, a ver qué decían de los mosquitos, del dengue. Y bueno, también solicitamos información por la plataforma vía transparencia. Aquí esto en la parte de los resultados es bien interesante. Fíjense cómo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos presenta este mapa de la vulnerabilidad de la población, del crecimiento y distribución potencial del dengue. Es del 2023, pero no está marcado Jalisco y vamos a ver que vamos a liderar. Entonces, quiere decir que estos datos están siendo rebasados por la realidad y eso es algo muy preocupante. ¿La que sigue? Porque fíjense, en Jalisco encabezamos del 2016 al 2024 con el registro acumulado de casos. También aquí en este gráfico podemos observar pues ese incremento, ¿no? Sobre todo los grandes brotes que nos decía el doctor Segura. ¿Recuerdan? El primer brote 2009, 2019 y 2024. ¿La que sigue? Y bueno, las defunciones también, desafortunadamente encabezamos el primer lugar. Entonces, insisto, ¿no? Cómo estos datos, cómo la realidad está superando a esos trabajos de mapeo con la realidad. ¿La que sigue? Y bueno, ¿cuáles fueron los municipios que registraron un mayor número de casos? Fíjense que va a liderar Guadalajara con el 23%, le sigue Puerto Vallarta, después Zapopan. Entonces estamos hablando de nuestra zona metropolitana de Guadalajara, donde vivimos los 5 millones de habitantes. Aquí en este mapa podemos observar cuáles son las colonias que presentaron un mayor de casos confirmados por dengue, pues, que relativamente pues, están en toda el territorio. ¿Cuáles fueron los grupos más vulnerables? Pues fueron los jóvenes. De acuerdo con el cuestionario contestado, pues señalaban que de 15 a 39, de 25 a 44. Y una cuestión también muy sorprendente es de que las mujeres fueron las más afectadas. Y entonces, de acuerdo con este medio de Daily Star, mencionan que esto se debía por esta cuestión de normas patriarcales que pues nosotros no visitábamos a los hospitales y entonces eso también habría que ver cuántas defunciones hubo. Pero de acuerdo con las entrevistas, me dicen que esto no es factible. Sin embargo, considero que, porque las mujeres a veces cumplimos un rol muy importante, que dejamos de lado la salud, ¿no? Decimos, luego vamos, y no acudimos a las instancias. ¿Cuál fue el resultado en los foros de turistas? Bueno, llamó muchísimo la atención de acuerdo a Trita Wilson, que estaban muy preocupados los turistas por el dengue, que habían fallecido amistades. Algunos también lo notaban así como que, eso es broma. No, pero no, otros decían, no, eso no es broma, falleció fulanito, sutanito y es muy doloroso. Entonces, es un tema que está latente. De acuerdo, ¿por qué fue este incremento de casos en el 2024? ¿Por qué este auge? Bueno, de acuerdo con el cuestionario aplicado a estos directivos de los centros sanitarios, ellos mencionan las condiciones climáticas como temperaturas más cálidas, lluvias frecuentes, alta humedad y que esto favorece la reproducción y supervivencia del mosquito. Y también pues que el mosquito ha demostrado esa gran capacidad para adaptarse a áreas en las cuales hace algunas décadas no era común su reproducción. En todo el país está presente el mosquito, solamente la Ciudad de México y Tlaxcala son los únicos que dicen, no, aquí no hay, pero los demás todos, ¿no? Desde Chihuahua, y esto es sorprendente, ¿no? Muy bien. El aumento poblacional pues también genera como una mayor densidad de habitantes, lo que favorece, ¿no? De acuerdo con Héctor Enrique Montes Muñoz, que es el encargado, el director del antiguo Hospital Civil, él mencionó, fíjense que fueron más de 3,000 los casos que se presentaron y que sí quedaron, las instalaciones quedaron superadas. O sea, fue tanta la gente que sí quedaron superados, entonces esto es preocupante y él dice que esto se debe por la circulación del serotipo 3. De acuerdo con el formulario aplicado, es interesante encontrar que 63 personas dijeron que el dengue pues sí era una enfermedad del cambio climático y bueno, eso también se debe a la ocupación que tienen los encuestados. Y quienes contestaron esta encuesta fueron 164 personas, de las cuales 118 no se habían enfermado, pero 46 sí lo habían hecho.
Y bueno, el mes que mayor registro tuvo fue el mes de octubre. Y bueno, la mayoría de las personas decían que tomaban paracetamol, así como homeopatía, que tomaba con metamizol. Aquí en este tabla me gustaría señalar, enfatizar que una de las razones de la propagación de esta enfermedad fue porque no tenemos una adecuada recolección de residuos sólidos. Entonces se le preguntó a los municipios cuántos reportes tienen y lo sorprendente es que muchos de estos municipios decían no cuento con esa información, solamente nos contestaron bien Guadalajara y Zapopan. La que sigue. Y bueno, ¿quiénes te apoyaron cuando estuviste enfermo? Bueno, mencionaron que sus familiares, sus amigos, su pareja. Y bueno, ¿cuáles fueron los impactos? Bueno, decían, pues no pude ir al trabajo, no pude ir a la escuela, falta de recursos económicos y los costos de la enfermedad y también que obtenían bajas notas, ¿no? Porque no asistieron y eso fueron los impactos. ¿Cuáles son otros de los comentarios de los encuestados? Mencionar que se ausentaron de trabajo 3 semanas, que cubrieron los costos de medicación que fueron muy altos, más de 10,000 pesos, que la recuperación fue muy lenta, que no podían hacer sus actividades diarias y que también algunas cuestiones físicas. También me llamó la atención ese comentario que señala, falté a trabajar y no pude atender a mi hija con discapacidad. Entonces vemos los impactos de esta enfermedad. ¿Cómo califican el papel de los 3 órdenes de gobierno? Bueno, lamentablemente tienen una baja participación, solamente el gobierno municipal pone algo satisfactoria, pero desafortunadamente también se califica de manera negativa a los servicios de salud y también a la comunidad, ¿no? Con deficiencias del 70% en la comunidad. Aquí son otros de los comentarios, dice, ellos señalan que el Estado debe invertir más en estos problemas de salud, que se necesita difundir más información sobre los múltiples síntomas y medidas alternativas para minorar la enfermedad y que fumiguen las calles, que también algunas cuestiones de señalar que no entran a fumigar a sus viviendas. Y bueno, también me enfatizaban que el IMSS era muy deficiente, que el tiempo de espera, el contagio fue cercano del hospital civil, que eso es algo muy, muy preocupante, y que los análisis de perfil de dengue son muy caros. Y hay un comentario que me llamó la atención, dice, los niveles de gobierno y ciudadanía no se hacen corresponsables por actuar unos, Miguel, y el ciudadano pues manteniendo limpios sus estados propios. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, a lo largo de la ponencia podemos observar esa relación estrecha entre cambio climático y dengue. En el 2024 hubo un gran brote de dengue en el país, en Jalisco y en el área metropolitana. Y bueno, que la enfermedad del dengue tiene serias repercusiones en lo individual, en lo familiar, y pues también en la parte del gobierno, en la parte económica. Y bueno, se debe contrarrestar la enfermedad, pero para eso se necesita la colaboración de todos los sectores. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora daremos el uso de la voz al doctor Manuel Bernal Cepeda y junto con Ana Jenny Rodríguez Martínez, los dos de la Universidad de Guadalajara, presentarán la ponencia sobre incendios forestales y turismo de naturaleza en México. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ana Jenny Rodríguez Martínez y junto con el doctor Manuel Bernal Cepeda presentamos la ponencia titulada Incendios forestales y turismo de naturaleza en México. Así es. Así es. Esta presentación se centra en 9 elementos. Uno que es la introducción, el objetivo de la investigación, antecedentes y elementos teóricos, el turismo de naturaleza en México, la metodología, los resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, pues en México se cuenta con una superficie forestal de 138.7 millones de hectáreas, lo cual equivale al 70.6% del territorio nacional. Y de ellas, 66.6 millones de hectáreas pertenecen a lo que son los bosques y las selvas. Sin embargo, cada año se pierden aproximadamente 203,000 hectáreas a causa de los incendios y la deforestación, lo cual pues esto genera emisiones de carbono, se pierde la capacidad para capturar oxígeno y
pues hace que se pierda más rápido la biodiversidad. Y pues con ello también pues afecta al turismo de naturaleza, ¿no? Ya que con un incendio de estos pues puede dañar el atractivo turístico. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del problema de investigación se encuentran 3 elementos, principalmente el contexto, en donde nos habla de que los incendios forestales no solamente afectan al medio ambiente, sino también a la economía local y pues a la salud de los habitantes. Y asimismo a la afluencia de los turistas, ya que pues puede impactar en la perspectiva que tiene el turista de visitar o no este lugar. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuál es el efecto de los incendios en la afluencia turística en las zonas de turismo de naturaleza? Y nuestro objetivo pues, fue analizar mediante datos estadísticos el efecto de los incendios forestales en la afluencia turística de las entidades de México que pues, se dedican a ese tipo de turismo. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del enfoque teórico se basa en 2 perspectivas. Uno es la oferta, que pues más que nada nos dice cómo los incendios pueden llegar a afectar, como ya mencionaba, pues este tipo de economía, y la perspectiva que tienen las personas en visitar o no los lugares, ya que afecta pues al paisaje turístico, a la calidad del ambiente y pues todo ese tipo de cosas que las personas a lo mejor pues no, al ver un efecto así pues sí deciden mejor no visitar ese tipo de lugares. Y por el lado de la demanda pues el punto de que los turistas tal vez pues como ya mencionaba, pues influye directamente en la toma de decisiones, ¿no? Tal vez en porque pospongan su viaje para otro lado, lo cambien hacia el turismo de sol y playa, o que definitivamente lo cancelen, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí algunos autores ya nos hablan sobre este tema, de cómo influye el turismo de naturaleza y los incendios en el turismo de naturaleza. Algunos de ellos como Niger, Slovic, Walters y Clulo, entre otros. Y pues básicamente abonan a esto que les acabo de mencionar, ¿no? Al punto de la oferta y la demanda de cómo los turistas perciben este tipo de incendios y pues deciden no realizar este tipo de turismo, por lo mismo que pues pueden llegar a, no sé, por lo ven por el lado de que la seguridad o cualquier tipo de cosa que estando en estos lugares pues se puede llegar a ocurrir, ¿no? Y bueno, aquí se muestran algunos sitios de turismo de naturaleza, en donde pues nos damos cuenta que México tiene una gran biodiversidad para este tipo de turismo. Entre ellos se encuentran Chiapas, con la selva lacandona, las barrancas del Cobre en Chihuahua, la reserva de la biosfera de Siacán en Quintana Roo, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán y el Estado de México, y pues la Huasteca Potosina, San Luis Potosí, entre otros muchos. Y pues esto no quiere decir, bueno, por ejemplo, estos lugares se ven amenazados directamente por los incendios, así como pues también por la afluencia turística, ¿no? Que baje su economía, cualquier tipo de cosa. Antes de proseguir, quisiera comentar, Anayeli es estudiante de la licenciatura en agronegocios. La intención de que presentara parte de la ponencia es con ese sentido de irlos incorporando y que vayan perdiendo el miedo. Yo espero que esto la motive y el siguiente seminario pues ella presente también su ponencia. Miren, esto de los incendios, la literatura sobre la relación entre los incendios y el turismo todavía es escasa. Si bien los incendios tienen un efecto muy importante en cuanto al cambio climático, pero muy poco se les toma en cuenta. La literatura no, es todavía escasa. Sin embargo, nosotros quisimos abordar esto. Yo
Nosotros, a partir de un panel de datos de las 32 entidades del país, empatamos información de la afluencia turística, tanto nacional como internacional, y información de variables climáticas del sistema meteorológico nacional, y esto de los incendios de la CONAFOR. Hicimos un panel de datos y tratamos de aplicar tres herramientas interesantes que ahorita vamos a ver. A partir de este panel de datos, construimos un modelo econométrico. Como el arreglo de los datos es un panel de datos, nuestro modelo econométrico, pues tiene que ver con efectos fijos y efectos aleatorios, que es lo que tienen ahí los dos modelitos. El primero es de efectos fijos y el segundo de efectos aleatorios. Bueno, nuestra variable dependiente utilizamos dos, la afluencia de turistas nacionales y la afluencia de turistas internacionales. Y como variables independientes, la información de los incendios, es decir, la cantidad de incendios, la temperatura mínima, la temperatura máxima y la precipitación pluvial. Nuestro modelo, continuamos la siguiente, por favor. Estas son algunas de las estadísticas. Nuestra base de datos comprende, nosotros, vamos, no todos los estados tienen una vocación de turismo de naturaleza. La mayoría, gran parte, se enfoca sobre otro tipo de turismo, cultural o de sol y playa. Nosotros seleccionamos de estas 32 entidades, utilizamos criterios como la dotación de bosques y selvas, la vocación a esa actividad de turismo de naturaleza y la frecuencia con que tienen incendios. Entonces, a partir de eso, tomamos dos entidades, pero ahí se puede ver, estos son datos de todo el país, de qué entidades presentan mayor afluencia de turistas nacionales, internacionales, las temperaturas, la precipitación y la cantidad de incendios. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué encontramos entre los resultados? A nosotros nos interesa medir cuál es el impacto de los incendios sobre la afluencia turística. Utilizamos tres, digamos, herramientas. Primero, el análisis gráfico. La mayoría de las entidades tratamos de medir la relación de los incendios con la afluencia turística. Algunos presentan digamos, una asociación negativa, otros una asociación positiva, es decir, incrementa el número de incendios, se reduce la afluencia turística, tanto nacional como internacional. En otros estados no ocurre eso, incrementan los incendios y la gente sigue yendo, o sea, la relación es positiva. Pasamos a la siguiente. Pero también nosotros quisimos ver algunos determinantes de estos incendios. La literatura nos dice que los incendios también están relacionados con la temperatura y la precipitación pluvial. Ustedes pueden ver las relaciones, es el análisis gráfico. Ese sería un primero. Pasamos a la siguiente. La segunda herramienta es una matriz de correlación. Esta matriz de correlación nos permite ver cómo es la asociación entre las variables. Las variables ahí las tienen ustedes. La que me interesa es la de los incendios. En el caso del turismo de naturaleza, la asociación entre incendios y turistas nacionales, si ustedes se fijan, es positiva. Es decir, aunque ocurran los incendios, los turistas nacionales siguen yendo. Pero en el caso de los turistas internacionales, la asociación es negativa. Es decir, aumentan los incendios, se reduce la afluencia de turistas internacionales. Bueno, también otro elemento que es importante cuando uno hace análisis es de que los turistas pues también planean el viaje, o sea, muchos de ellos no toman decisiones en el mismo momento, o sea, sino que lo planean. Entonces, en el análisis estadístico, pues esa planeación, es decir, lo que ocurre en este año, fue mucho también de lo que se planeó, de lo que ocurrió el año pasado. Digamos, los incendios que hubo, la gravedad,
la lluvia, las temperaturas, etcétera, influyen sobre la afluencia turística del presente. Entonces, nosotros consideramos en nuestro modelito dos tipos de regresiones. Una, con las variables en el momento, tal como ocurrieron en el año, y en otro caso, utilizando los rezagos. Es decir, lo que ocurre en el presente, pues depende de lo que ocurrió en las variables independientes del pasado. Ahí presentamos los datos. Las regresiones lineales, lo que nos presentan, o sea, a diferencia de los otros dos herramientas que presentamos, esto es mucho más preciso, o sea, nos presentan un resultado más preciso. Bueno, de ahí rescatar. Un efecto. Bueno, mis lentes me fallan, ¿listo? Pero ahí se puede ver. En el caso con las variables rezagadas, las indicaciones ahí que dicen regresión 1, 2, 3, y luego tienen las abreviaturas de F y EA, significan efectos fijos o efectos aleatorios. ¿Cómo decidimos cuál utilizar, cuál regresión? Hicimos pruebas, la prueba de Hassel. Bueno, encontramos que en el caso de los turistas internacionales, sí hay un efecto negativo, pero estadísticamente no es significativo. En el caso de los turistas nacionales, el efecto o la relación, la asociación entre estas dos variables, entre incendios y afluencia turística, es positiva y es significativa. Es decir, los incendios no afectan. La literatura nos dice que los incendios sí ocurren, pero son incendios pequeños que rápidamente se atienden y que no tienen gran impacto. Pasamos a la siguiente. Bueno, las otras regresiones que hicimos, nos interesaba conocer cuáles son los determinantes de los incendios. Y la literatura también nos indica que depende de las temperaturas y de la cantidad de lluvia. Es decir, uno esperaría que dependiendo las temperaturas del presente o pasadas, del año pasado, y la cantidad de lluvia, si hubo abundante lluvia, pues el año pasado, este año esperaríamos que ocurrieran menos incendios. Entonces el ejercicio también se hizo con las variables en el momento contemporáneas y variables rezagadas. Lo que ustedes pueden observar ahí es de que en el caso de las variables rezagadas, que es la regresión 6, los rezagos están dados por el nombre de la variable, guión 1, es decir, que fueron rezagadas un año. En el caso de las variables rezagadas no son significativas, excepto la temperatura mínima. Es decir, un incremento en la temperatura mínima hace que se reduzcan la cantidad de incendios. En el caso de las variables en el momento, todas son significativas. Lo que encontramos es de que si incrementa la temperatura mínima, se reduce la cantidad de incendios. Si incrementa la temperatura máxima, incrementa la cantidad de incendios. Es lógico. También si incrementa la precipitación pluvial, se reduce la cantidad de incendios. Y esto tiene que ver mucho y está asociado con la temperatura, porque en la medida que las temperaturas son altas, aunque llueva mucho, el mismo calor hace que rápido se seque la vegetación, y eso, pues los incendios siguen ocurriendo. Bueno, esto sería la siguiente, por favor, y ya serían las conclusiones. En definitiva, lo que encontramos es que los incendios forestales no afectan a los turistas, la afluencia de turistas nacionales. La relación es positiva y es significativa. En el caso de los turistas internacionales, sí tienden a reducir la afluencia cuando ocurren los incendios, pero no es estadísticamente significativo.
También encontramos que aumentos en la temperatura mínima aumentan la afluencia turística. Los turistas, y principalmente a los extranjeros, vienen a México porque la temperatura es mucho más agradable en el país que en sus lugares de origen. Entonces se incrementa la afluencia. También aumentos en la temperatura máxima y en la precipitación pluvial reducen la afluencia de turistas. A los turistas no les gusta la demasía de calor ni tampoco la lluvia. Les arruina sus vacaciones. Y pues también este ejercicio que hicimos econométrico, pues las variables tuvieron ese tratamiento, pero se requieren pues hacer estudios más profundos con otro tipo de variables, etcétera. Y lo interesante de esto es que hay pocos ejercicios econométricos o estadísticos matemáticos, y creemos que esto pues ayuda a entender ya otros trabajos pues lo han venido haciendo de manera cualitativa a través de percepción. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, continuamos con el programa y tocaría ahora que presentaran Lisette Aguirre Osuna y Claudia Carolina Larchur Enríquez de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y del Instituto Tecnológico Nacional México y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, con la ponencia titulada Derecho Humano al Agua en Contextos Turísticos, la experiencia cotidiana en Cabo San Lucas. Esta es de manera virtual y creo que aquí ya están presentes las dos conferencistas. Adelante, tienen el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos. Un gusto para nosotros saludarlos desde Baja California Sur, precisamente en este congreso, en un contexto turístico. Precisamente nosotros estamos en Los Cabos, específicamente en Cabo San Lucas, y pues obviamente este derecho humano al agua pues tiene ciertas peculiaridades de las que vamos a comentar en unos momentos, ¿no? Precisamente el tema que analizamos es el derecho humano al agua en contextos turísticos, y la intención de esta investigación fue en su momento conocer cómo se ejerce el derecho humano al agua y si tiene alguna afectación o alguna limitación en este contexto. Vemos la siguiente, por favor. Sabemos todos que el agua es un recurso esencial para la vida, para la salud y para la dignidad humana. Y históricamente, al analizarlo, vamos a ver cómo es que su acceso en un principio fue considerado meramente como un servicio público. Es decir, no existía un reconocimiento claro como derecho humano. No obstante, con el tiempo fue que la comunidad internacional y empezó a comprender que sin agua potable suficiente y sobre todo en condiciones adecuadas de saneamiento, no era posible garantizar plenamente otros derechos como la salud, la alimentación, una vida digna o incluso el derecho humano al desarrollo. Fue por ello precisamente que se hicieron, el objetivo precisamente de esta investigación fue analizar este acceso al agua potable como un derecho humano desde la experiencia cotidiana de los habitantes de Cabo San Lucas y identificando los principales obstáculos, tanto estructurales como sociales y de gestión, que limitan el ejercicio pleno de este derecho, pero sobre todo buscando aportar elementos que fortalezcan su exigibilidad desde el ámbito local. Si nos vamos a los antecedentes, como ya comentamos, inicialmente fue considerado como un servicio que debía de prestar el Estado, no como un derecho. Fue a partir del 2002 cuando la ONU reconoce el derecho al agua en la Observación General número 15 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Posteriormente, en el 2010, ya se emite una resolución
en la que la ONU reconoce que es un derecho humano esencial. Esto obligó a las naciones a hacer reformas, específicamente en el caso de México, a reformar el artículo 4 constitucional para incorporarlo de manera expresa como un derecho humano. Y pues el fundamento legal de este derecho humano es que México forma parte de los tratados internacionales que regulan este derecho, como el IDES, como la Convención de los Derechos del Niño, como la Convención de los Derechos de la Mujer. Y, sin embargo, todavía se encontraron ciertos retos porque a pesar de que México se obliga a hacer exigible este derecho, todavía la ley de aguas nacionales no está plenamente armonizada y también es necesario que se reforme la Ley General de Aguas para que tenga los principios que establece el artículo 4 constitucional, sobre todo si tomamos en cuenta que estas dos disposiciones legales se emitieron antes de que se reconociera plenamente este derecho humano. Ahora sí, vamos a analizar en este contexto lo que implica el artículo 4 constitucional, pues vamos a ver que no solamente habla del derecho humano al agua, sino que también nos habla del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para uso personal y doméstico, como un derecho humano que se puede exigir al Estado. Pero además este se tiene que dar de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible, y el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho. También se encontró cómo a lo largo de esta investigación que este derecho, su contenido precisamente implica la disponibilidad, es decir, agua suficiente para uso doméstico, la calidad, es decir, que sea salubre, que sea libre de contaminantes, aceptable en cuanto a su olor, su color, su sabor, etcétera. La accesibilidad, tanto física como geográfica, y su asequibilidad, es decir, que el costo no sea un obstáculo para el ejercicio de este derecho humano. También habla de la no discriminación, es decir, el acceso para todos con prioridad para grupos vulnerables y el saneamiento adecuado que implica instalaciones limpias, seguras, privadas y aceptables. Lo que implica también pues que debe ser o se debe contar con políticas públicas con un enfoque en derechos humanos y que sea un derecho judicialmente exigible. Es decir, que en caso de que no se cumpla con este derecho, tú puedas acudir a los tribunales y estos garanticen este derecho humano. Aunque pues obviamente es un avance el reconocimiento que se hizo a este derecho humano, como les comento, hay desafíos pendientes, en este caso la Ley General de Aguas, todavía hay desigualdades territoriales, institucionalidad, estuvimos revisando cómo, sobre todo en entornos rurales, es difícil su acceso, que se requiere también acciones integrales y pues sabemos que es un derecho humano vital tanto para la justicia social, salud pública y sostenibilidad ambiental. Siguiente. Hola, voy a compartir, es que tenía el micrófono apagado, ¿me escuchan? Bueno, con relación de la metodología, el estudio fue mixto, fue cuantitativo porque se aplicó una encuesta a 315 participantes que son habitantes de Cabo San Lucas. Se hizo un cuestionario con dimensiones de derecho humano, agua, servicio alcantarillado, acceso y necesidades básicas, lo que permitió un análisis descriptivo e indicadores. Con relación al estudio cualitativo, se realizó una revisión de la normatividad aplicable vigente del derecho humano al agua a nivel internacional y nacional desde una perspectiva crítica sobre su transversalidad legal. El área de estudio, como mencioné anteriormente, es Cabo San Lucas, Baja California Sur, y fue con alcance descriptivo y un diseño transversal, donde se recopilaban los datos en un solo momento y es considerado un estudio de caso. Adelante, marco legal. En cuanto a los resultados de marco legal, pues obviamente estuvimos revisando los tratados internacionales que México firmó, a los que se obligó, y encontramos que en nuestro país el Estado está obligado a garantizar la disponibilidad, es decir, que el abastecimiento sea continuo y suficiente, también la accesibilidad
es decir, que sea accesible para todos sin discriminación, y esto abarca la accesibilidad física, la no discriminación y sobre todo el acceso a la información, que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre estas cuestiones de agua, ¿no? También vimos que el derecho al saneamiento también es fundamental y desafortunadamente pues se encontró que aunque en muchos lugares es todavía una asignatura pendiente, en México pues este derecho ha adquirido un avance significativo al ser reconocido legalmente. Pero todavía encontramos pues que en muchos lugares pues no se observa este derecho, y vamos a hablar precisamente de los resultados de nuestra investigación. En este sentido, el perfil de los participantes, el 46% eran hombres, el 41% eran femeninos, el 81% contaba con servicio de agua potable y solamente el 75% tenía servicio de alcantarillado. El 89% tuvo que hacer adecuaciones para el servicio de agua, y el dato de alarma es que el 95% de esos participantes se han quedado sin agua, aunque tengan cisternas. El 47% considera que las autoridades garantizan el derecho al agua potable y al saneamiento de manera eficiente, y los demás consideran que no se hace, ya que el abasto del suministro se hace por un tandeo que, dependiendo la zona, pueden ser de 2 hasta 6 semanas en que te llegue tu tandeo de agua por disponibilidad de unas horas. Por lo consiguiente, entre los comentarios nos afirmaban que se tenían que comprar pipas continuamente y que no se daba abasto. Es por esta razón que se considera que estamos en estrés hídrico. Con relación a ese suministro de agua, cada 20 días o más, el 53% de la población, hay un 11% que dice que nunca le llega agua, o sea que no tiene acceso a agua potable, que coincide con el dato de que no tienen agua. Solamente un 2% dijo que le llegaba diario, y el 15% una vez a la semana, y cada 15 días el 18%. Aquí otro dato de interés: el gasto mensual en agua se hace en función de las pipas. Una pipa o en tu recibo, ¿no? Pero promedio mencionan, la mayoría más paga lo que son 500, 600 pesos, que equivale a una pipa. El detalle es que esa pipa la llegan a comprar hasta 2 veces al mes, y adicional se tiene que pagar el servicio de suministro de agua, ¿no? El que menos paga son 250 pesos, y es una menor proporción. Es por esta razón que la mayoría está entre 1,000 y 1,500 pesos, es decir, que tienen que comprar al menos 2 pipas al mes para completar el suministro de agua, aun cuando tengan una cisterna. Adelante, voy a poner en mute para... Es interesante ver cómo la comunidad ha hecho que esta carencia en agua ha desarrollado la necesidad de tener estrategias domésticas para asegurar el abastecimiento de agua. Por ejemplo, se nos menciona cómo algunos habitantes recolectan agua de la regadera, lavadora, etcétera, y la reutilizan para el aseo del hogar o el riego de plantas. También se emplean recipientes para almacenar agua mientras se espera que salga caliente, o usan el agua de la lavadora para reutilizarla en el inodoro, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo, aparte de que han tenido que hacer adecuaciones en su hogar, es decir, construir cisternas, comprar más tinacos, tener botes, ¿verdad?, para recolectar agua, están también utilizando estrategias para reutilizar el agua y ahorrar el consumo de la misma. También se nos mencionan, pues, le preguntamos a la población qué propuestas daban para mejorar este servicio, y ellos hablaban de mejorar la infraestructura hidráulica mediante la reparación de tuberías, detección de fugas y ampliación de redes de distribución, construir nuevas plantas desaladoras, mejorar sistemas de organización y distribución, es decir, que el tandeo, cuando hablamos del tandeo nos estamos refiriendo a cada cuánto tiempo va a llegar agua en tu colonia, y como comentábamos, la mayoría de la población recibe agua cada 20 días, una vez cada 20, cada 30 días. También una mayor supervisión gubernamental
y campañas de concientización, en este caso para reducir el consumo de agua. Entonces, pues aquí estos resultados pues nos muestran precisamente cómo no se está cumpliendo específicamente con el hecho de la disponibilidad, porque los habitantes consideran que el agua no es suficiente y tan no es suficiente que tienen que comprar pipas o buscar estrategias para poder cumplir con su consumo de agua. También, pues, Cabo San Lucas, podemos decir que todavía hay una brecha significativa entre el reconocimiento constitucional de este derecho y su ejercicio cotidiano. Porque, pues, aunque saben que la mayoría que es un derecho fundamental, la disponibilidad real del recurso se caracteriza por la intermitencia. Es decir, es insuficiente y se depende de mecanismos alternos como la compra de agua en pipas. También la investigación confirma que la experiencia cotidiana de los habitantes está marcada por la desigualdad en el acceso, la precariedad de los servicios de infraestructura y una gestión pública pues concebida por la población como parcial o ineficiente. Esto implica pues que se contradice estos principios de la Constitución de disponibilidad, accesibilidad, calidad y asequibilidad, que está establecido tanto en la Constitución como en la Observación General número 15 del Comité de la ONU. Obviamente sabemos que la condición turística de Cabo San Lucas genera todavía una presión adicional sobre estos recursos y hace pues que sea todavía más difícil la situación. Y los resultados pues también muestran que la población no solo identifica fallas institucionales, sino que también aporta soluciones viables para poder contar con este derecho humano. Podemos decir entonces que garantizar el derecho humano al agua en Cabo San Lucas implica, por un lado, aprobar, en este caso, una nueva ley general de aguas que armonice con el marco constitucional y con los compromisos internacionales. También fortalecer la gestión pública y la rendición de cuentas mediante políticas integrales que contemplen, como ya se comentó, infraestructura, sostenibilidad y equidad territorial, y también promover la participación ciudadana como el eje central en la toma de decisiones sobre este recurso. También, pues, este estudio finalmente, para concluir, no puede concebirse únicamente como un recurso económico o técnico, el agua, sino un bien común que es indispensable para avanzar en la justicia social, en la dignidad y en la calidad de vida de las personas, y sobre todo en un destino turístico como lo es Cabo San Lucas. Avanzar en la garantía de este derecho es indispensable no solo para mejorar la calidad de vida de la población, sino también para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la actividad turística. Es todo de nuestra parte. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Y finalmente en esta mesa tendríamos la presentación de Leonara Claudia dos Santos junto con Zoraide Sousa, Passoa, de la Universidad de Río Grande do Norte en Brasil. Y la ponencia es Vulnerabilidad Climática y Desarrollo de Gestión Territorial en la UPH Cerdó en Brasil. Caracterización de un territorio semiárido en Río. Adelante, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi español no es perfecto, soy brasileña, estoy en proceso de aprendizaje, pero bueno, estoy aquí para presentar un poco sobre una investigación que realizamos en Brasil. Es un poco de resultado de mi tesis de maestría. Me llamo Leonara, como ya presentado, y mi directora de tesis es Zoraide Pessoa, pero ella no podrá participar del evento porque estamos participando conjuntamente de un evento en Brasil
ahorita está en São Paulo. Bueno, aquí traje un análisis de caracterización de una región que es una región semiárida del noreste de Brasil y traje una percepción de vulnerabilidad climática, de desafíos, retos y gestión territorial en la UPH Seridó, que es una, como que puedo decir, una subcuenca de una cuenca más grande en la región noreste, en el estado de Río Grande del Norte. Entonces, para empezar, traje aquí la que sigue, por favor. Bueno, en un contexto de semiárido, podemos decir que tenemos una cuestión de imprevisibilidad de clima. Por ejemplo, tenemos cada vez más sequías prolongadas, más largas, más grandes, con impactos en esos contextos, por ejemplo, en población, en animales, en plantación. Y eso causa problemas socioeconómicos. Entonces, es una serie de problemas, de problemáticas que van ampliando el contexto de vulnerabilidad en este escenario de semiárido. Y una cuestión que es muy presente es la escasez hídrica, porque por la baja precipitación aumenta la demanda por el agua, y la demanda por el agua más grande genera algunos conflictos por cuestiones de escasez, y eso es una cuestión ya estructural. Entonces es una cuestión de vulnerabilidad no solamente climática, pero también socioeconómica. Y en contexto más específico de la UPH Seridó, trajimos que es una región que contempla poco más del 22% de la cuenca del Piancó Piranhas Azul. Está presente un núcleo de desertificación y hay un paradojo, por ejemplo, porque aunque sea un ambiente de muchas vulnerabilidades, tenemos un potencial turístico que llamamos de Geoparque Seridó, y fue recién involucrado en los geoparques de la ONU, de la UNESCO, y entonces genera un poco más de conflicto porque es un patrimonio muy rico en términos de ambiental, de patrimonio histórico ambiental. Tenemos mucho turismo de sol y playa en la parte de costa, que es en nuestra capital, por ejemplo, natal, pero en la parte de semiárido, que está más al centro del estado, tenemos este potencial de turismo ambiental. Bueno, pero involucrado a eso tenemos también presiones históricas que están relacionadas con cuestiones de agricultura, pecuaria, minería y, en fin, todo eso es relacionado a la cuestión de vulnerabilidad de sequía. Entonces, en la pantalla podemos ver que está un poco más arriba el mapa de Brasil. En azul un poco más claro está la región de semiárido de Brasil, que contempla básicamente toda la región noreste de Brasil y un poco del norte de la región sureste, y este azul más oscuro es la región de la cuenca. Entonces estamos trabajando en un contexto de altas temperaturas, bajos índices de precipitación, altos índices de evapotranspiración, y eso en un territorio que es vulnerable, contemplando ahí 147 municipios en dos estados específicos de Paraíba y Río Grande del Norte, que contempla un poco más de 1 millón de habitantes. Entonces, en la que sigue podemos ver un poco más relacionado la cuenca que abarca estos dos estados, y en la figura de la derecha podemos ver la división
de las UPHs que está en la cuenca y estamos trabajando específicamente en esta investigación con la UPH 11, que es de Seridó, que es la más grande en términos territoriales y una de las más sensibles de la región, de la cuenca. En la que sigue podemos ver de forma muy rápida algunas fotos para que ustedes puedan se ubicar y conocer un poco de Brasil aquí en la presentación. Bueno, en la parte de la izquierda vemos una presa arriba en un contexto de periodo lluvioso y abajo en un contexto de periodo de sequía. Y en la derecha podemos ver una cuestión que también adentra como amplificador, por ejemplo, de conflictos, que es la cuestión de energía renovable eólica. Pues que aunque sea una de las cuestiones necesarias para adaptación y mitigación al cambio climático, cuando hecha de una forma que trae y aumenta las desigualdades, no se torna una energía limpia y pues que aumenta las desigualdades sociales y económicas de las poblaciones más afectadas. En la que sigue el objetivo general, que es más específicamente la caracterización de los aspectos físicos, climáticos, socioeconómicos y ambientales de la UPH, destacando la cuestión de la vulnerabilidad, y en la que sigue presenta un poco de la metodología, que traje un enfoque mixto de cuantitativo, una vez que utilizamos como fuentes bases para investigación el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, la Agencia Nacional del Aguas, el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística y el proyecto Mar Biomas, que trajo una línea de tiempo, digamos así, como de uso y cobertura de suelo desde 1985 hasta presente. Bueno, y trae una presentación como de análisis geográficas, de sistemas de información geográficas, y con eso hice también una revisión muy rápida de cuestiones documentales, sobre todo del plano de gestión hídrica de la cuenca. En la que sigue ya comenzamos en la parte de resultados y trajimos aquí en tres ejes principales. En el primer eje trajimos los resultados como un aspecto de clima y hidrología. Entonces, como caracterización de clima y hidrología, esta subcuenca, la UPH Seridó, presenta una precipitación de 630 milímetros al año, concentrada en 5 meses lluvioso y el restante del año sin lluvia, en un periodo de sequía. Bueno, en cuestión de temperatura media tenemos una media, un promedio de 27,5 grados Celsius, y máxima poco más de 30 grados, 34, ya es muy calor, ya es muy caliente. Bueno, y un rendimiento hídrico de casi 7%, con una evasión natural crítica de 13,8 metros cúbicos por segundo. Y trajimos aquí en la que sigue un climograma donde podemos ver una demostración de la precipitación de la temperatura máxima, media y mínima, y podemos ver que las temperaturas media y mínima no presentan en 30 años una variabilidad muy grande, un poco más grande en la temperatura máxima para los meses de sequía, pero es muy presente y muy visible que la precipitación es concentrada en los primeros meses
del año. En la que sigue, entramos ahí en las cuestiones de contexto de socioeconomía y uso de suelo, donde podemos presentar y podemos decir que la economía depende de una pecuaria extensiva y de minería. Entonces, es una región que hay presencia de industria, pero son industrias pequeñas, aún consideradas pequeñas si comparado a las industrias que conocemos aquí en norte de México. Bueno, aunque que sea también de industria de pecuaria, lechera, de producción de maíz, por ejemplo, frijoles. Bueno, es una industria un poco más pequeña y la cuestión de la agricultura es un poco en contexto aún familiar. Entonces, hay esta producción, pero la mayor parte es para consumo de las propias familias o vendas por el Estado como un todo, y la parte de las grandes exportaciones están en otras regiones del país. Bueno, en la cuestión de la agricultura, aunque sea pequeña, aún tiene una expansión agropecuaria que causa pérdida de la caatinga, que caatinga es el bioma que tenemos en nuestra región. Y hay una cuestión muy grave de desertificación que está en contexto de ampliación. Entonces, cuando tenemos un contexto de economía dependiente de pecuaria, de agricultura y de minería, y hay un contexto de expansión de deforestación, y en un contexto aún de desertificación, tenemos ahí un escenario muy grave de enfoque que podemos ver que necesita de cuidados, digamos así, de la parte del poder público del gobierno. En la cuestión de las cuestiones del agua aún, tenemos que hay casi 50% de pérdidas del agua, que es un número muy grande, y estas pérdidas están generalmente relacionadas con a que la agencia no consigue visualizar para dónde fue esta cantidad de agua, porque pues que puede ser por N motivos, como por ejemplo infraestructura que no está buena, entonces hay pérdidas del agua o ligaciones erradas, no sé cómo es la palabra, conexiones, en fin, la estructura es como si fuera robo del agua. La palabra es casi como esa. Bueno, y en la que sigue podemos ver dónde está involucrada la cuestión de uso y cobertura del suelo. En 30 años de análisis, desde 1990 hasta 2020, y podemos ver que la mancha de uso del suelo está en proceso de ampliación, pero aún es una región muy rural, pues que la mancha urbana está en rojo, y podemos ver que es muy chica. Entonces, aunque esté en este contexto y en ese escenario de uso de suelo, no necesariamente por lo contexto urbano, y sí por lo contexto de deforestación y actividades de agricultura pecuaria. Bueno, en la parte de conflictos, en la pantalla que sigue, podemos ver que estas cuestiones traen un contexto, un escenario de presiones históricas acerca de la actividad económica, aunque está involucrado en un contexto de expansión eólica conflictiva. Entonces, poco más de 10 años empezó a inserir estas instalaciones de parques eólicos en la región de la UPH Seridó, pero ahorita están en proceso de expansión más acelerado, digamos así, no sé si utilizan esa palabra aquí, acelerados,
Bueno, y están subiendo los cerros, ya estaban en las sierras, pero ahorita están subiendo los cerros, están explotando todo, y eso trae daños para las viviendas de las personas, de la población, y no hay mucha atención de la parte gubernamental para acerca de eso. Bueno, y entonces se torna una cuestión que debería ser de expansión económica para el Estado, está siendo un contexto de creciente conflicto, expansión de conflictos poblacional por causa de eso, y aunque está involucrado sobre todo en las regiones de Geoparque Seridó, que fue recién involucrada en el Geoparque Mundial de la UNESCO. Bueno, y con todo eso, cuando ponemos la cuestión del cambio climático, llega como un multiplicador de estas amenazas, pues que a pesar de todas las, además de todas las otras vulnerabilidades, sensibilidades y riesgos que las poblaciones ya están envolvidas, aún se expanden las amenazas. Y ya indo para el final de mi presentación, traemos que un contexto, un escenario de urgencia y emergencia de una gestión adaptativa, aunque la vulnerabilidad multidimensional exige respuestas que superen la gestión convencional. Y con eso, en la que sigue, vemos en tres puntos principales de nuestra discusión, donde la gestión de riesgos debe ser anticipatoria y no reactiva. En la que sigue, por favor. Y los desastres son previsibles y sus impactos reducibles. Bueno, y la adaptación debe ser transformacional, no apenas incremental, o sea, no es apenas necesario solamente pequeños ajustes y sin profundos ajustes y cambios en el sistema. Y ni la gestión sectorial tradicional ni los nuevos proyectos están considerando integralmente los riesgos climáticos. Y para concluir, la UPH Seridó es emblemática en la cuestión de vulnerabilidad socioecológica del semiárido en contexto de la cuenca que estamos estudiando, y los conflictos entre conservación, desarrollo y energía son crecientes, aunque necesitan políticas integradas con relación al contexto de agua, clima, turismo y energía. Bueno, para de verdad terminar, mis agradecimientos a mi laboratorio. En la que sigue podemos ver todas las instituciones que hacen parte de esta investigación. Bueno, Laboratorio de Investigación, Sociedad de Ambientes y Territorios, que hace parte de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, y todas las otras instituciones que están envolvidas en esta investigación, tanto en contexto de apoyo de investigación cuanto en contexto de financiamiento. Y estamos aquí en finalización de nuestra estancia académica de 3 meses en el Colegio de Jalisco, sobre tutoría de la doctora Erika y el proyecto de INCET del Aviplan. Entonces, muchas obrigada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Luna. Bueno, tenemos unos minutos para tener algunos comentarios, preguntas, inquietudes. Quienes quieren intervenir aquí de manera presencial o de manera virtual, acá en el Zoom. Adelante, doctora Rosario. Bueno, yo me quiero hacer una pregunta a las doctoras que presentaron el derecho del agua en Cabo San Lucas. Mi pregunta gira en torno a si esta problemática
está más enfocada hacia la cuestión de la distribución del agua o a la oferta del agua, porque pues sabemos, ancestralmente pues es una zona desértica y el recurso agua siempre ha sido un bien escaso. En el caso de Cabo San Lucas, esta problemática se observa principalmente en la población local, mas sin embargo en la zona turística ahí no hay tandeos de agua. Entonces, se puede tener un instrumento público para ejercer el derecho del agua, pero si la distribución está determinada de tal forma, pues no se va a lograr el objetivo. O también, si no se tiene la suficiente agua. Como ustedes bien lo decían, la zona está en estrés hídrico y aparte de eso, pues se van a construir un montonal de viviendas en la zona de Los Cabos, aparte de los hoteles, ¿sí? Bueno, inicialmente, no sé si la doctora Lacroix posteriormente quiere hacer alguna intervención. Yo puedo comentar que, bueno, es un problema complejo. Obviamente tiene que ver el tema de la escasez del agua. Sabemos que es un entorno árido y obviamente esto implica que no exista tanta agua, pero también tiene mucho que ver con la distribución. El municipio de Los Cabos tiene dos lugares específicos o dos centros de población muy importantes, que es Cabo San Lucas y San José del Cabo. San José del Cabo es la cabecera municipal, podríamos decir, y ahí el problema del agua no está tan intensificado como es en Cabo San Lucas, es decir, estamos hablando de que ellos reciben agua cada tercer día. En promedio, ¿no? Obviamente antes sí era todos los días y los últimos meses ya estamos hablando de cada tercer día. Pero en el caso de Cabo San Lucas, como ustedes bien comentan, pues se vive una desigualdad en cuanto a la distribución del recurso de agua. ¿Por qué? Porque por un lado, pues los hoteles cuentan con el recurso, pero también recordemos que muchos hoteles tienen sus propias aguas, sus propias plantas desaladora de agua. Entonces, si bien sí reciben agua pues, del municipio, también ellos producen su propia agua. En el caso de específicamente Cabo San Lucas, mucho se habla de que no existen los suficientes pozos de agua. Sin embargo, para el tema de las pipas que venden este recurso, siempre hay agua, siempre están surtiéndose de agua. Entonces, ¿qué pasa con el hecho de que las pipas que venden el agua a la población, como ya se comentó, a costos altos, sí tienen el servicio, a diferencia de la red de agua potable porque no lo tiene? Entonces, estamos viendo de pronto que tal vez, por eso yo comentaba la reforma de estas dos disposiciones legales, porque ahí se está usando el agua para enriquecerse a unos cuantos. Esos pozos privados o esas concesiones privadas de agua de la que se surten las pipas, eh, que son concesiones obviamente de la Comisión Nacional del Agua, pues finalmente lo que están haciendo es generar más desigualdad entre la población, porque uno sí tiene el acceso a ese servicio, mientras que la población en general no. Y no solamente tienen que gastar en comprar pipas, en pagar su recibo del agua, sino que además tienen que hacer adecuaciones a su casa para estar preparados para almacenar agua. Es decir, eso implica, por un lado, que tienen que hacer cisternas. Si no te alcanza para la cisterna, tienes que comprar tinacos. Si no te alcanza para el tinaco, pues tambos, botes, lo que puedas para poder almacenar el recurso cada determinado tiempo que te llega, ¿no? Entonces, sí hay una contradicción porque generalmente, y eso pues se ha detectado también, no todos los servicios, en este caso para las pipas o las placas para quienes distribuyen esa agua, pues no los tiene toda la población, los tiene un sector muy marcado de la población y eso hace que sea como un negocio, ¿no? Porque ya hasta empiezan a pasar por las colonias días antes de que empiece el tandeo. ¿Para qué? Pues para que la gente que ya se le está acabando el agua se desespere y compre la pipa, ¿no? Entonces ya es prácticamente un negocio redondo.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, Manuel, adelante, Manuel. Prende el micrófono. Bueno, yo tengo una pregunta a la doctora Erika sobre su presentación. ¿Por qué Jalisco? ¿Por qué Jalisco aparece como el número 1 en casos de dengue? Me llama mucho la atención. ¿Y por qué la zona metropolitana? Porque parece curioso, ¿no? La zona que tiene mejor infraestructura del Estado, pues tenga más casos de dengue. Uno esperaría que las zonas más pobres, con otras condiciones, no simplemente los casos son tan graves que los traen acá a la zona metropolitana y por eso lo reportan. Pero me llama mucho la atención también en algunas ocasiones cuando uno va al aeropuerto, pues se encuentra uno enjambres de zancudos y de mosquitos. No sé si la zona metropolitana todo eso no sé qué hayan encontrado, porque sí llama mucho la atención que Jalisco, algo le pasó a Jalisco en ese trayecto. Y resulta interesante en relación a lo que comentan sobre su trabajo, porque el dengue pudiera ser, pues es parte de las consecuencias, ¿no? del cambio climático. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Manuel, por su pregunta. Sí, efectivamente, Jalisco va a repuntar en las estadísticas ahí en el gráfico, sobre todo cuando registramos los datos del 2024. Ahí, porque si no tenemos los datos del 2024, son otras las entidades federativas las que están liderando ese ranking, ¿no? Pero entonces aquí el problema fue el 2024, o sea, fue sumamente fue un brote muy alto y me comentaba el doctor Segura que estaban preocupados que esto continuara para el 2025, entonces pudieron retrasar un poco también la enfermedad. Habría que revisar, también como bien lo dice, que muchos casos se habían venido aquí a la zona metropolitana de Guadalajara para atender. Habría que revisar, todavía nos falta que nos responda el IMSS, sobre todo, por ejemplo, todas estas licencias que se dieron, ver el costo económico, ¿no? Entonces, nos faltan esas respuestas por parte del IMSS, del ISSSTE, y insistir, ¿no? Fue muy interesante ese 2024 porque en las primeras semanas donde empezaba el brote, no estaba liderando Jalisco, estaba Guerrero, estaban esas entidades federativas que están en el mapa, ¿no? Pero ya después, Jalisco, se le salió de las manos el brote. Los médicos dicen que fue porque las condiciones climáticas, por la exposición del serotipo 3, pero sin duda habría que todavía revisar por qué Jalisco, y también otra de las entidades federativas que también llamaron mucho la atención fue Nuevo León, ¿no? Entonces, tiene que ver esa cuestión del hacinamiento de la población, que somos 5 millones, entonces fue la reproducción del mosquito, el contagio, entonces fue ahí, habría que revisar, pero son como de las cuestiones que ahí están sobre la mesa. Muy bien, tenemos otra intervención. Diana, adelante. Así es para las doctoras también del derecho al agua. Es solo una duda porque es que vi que había datos de valores, de cantidades de pagos por las cuestiones de carros pipas. Y yo quería saber me gustaría saber si hay una fuente de datos que muestra eso o si fue datos primarios por encuestas, entrevistas, algo así, pues que en la tesis de doctorado estoy trabajando también con una región aquí en México y es el contexto de semiárido y también llegaré a estas cuestiones del agua, pero en mi campo intenté saber cómo que funcionaban esas cuestiones de carros pipas, cómo se daban las cuestiones de gestión de esta parte de abasto, pero no
un resultado, una respuesta satisfactoria. Bueno, era eso. Gracias. Doctora, Lizeth, si quiere comentar algo o Claudia. Bueno, pues es muy interesante ver que de pronto es muy difícil encontrar información específicamente sobre Cabo San Lucas en cuanto a esto. Fue por eso que nosotros nos vimos en la necesidad de llevar a cabo estas encuestas entre la población y realmente es interesante porque la dinámica social de Cabo San Lucas es pues mucha gente que viene de fuera. De hecho, la mitad de la población de Cabo San Lucas viene de fuera. Y la gente está muchas veces tan ocupada en su dinámica diaria de trabajar y de llevar a cabo sus actividades cotidianas que no realiza, por decirlo de alguna manera, pues como protestas o no se organiza la sociedad como para reclamar este derecho humano. Entonces es interesante que sí, han sido muy pocas realmente las protestas que se han hecho en comparación, pues obviamente con lo que comentamos con la violación de este derecho humano. Y por eso fue que nosotros nos vimos en la necesidad de recabar esa información entre la población para ver si el tema del agua, pues nosotros somos habitantes de Cabo San Lucas, es un caso aislado, si toda la población se ve afectada por ese derecho. Y obviamente, pues este problema sobre todo afecta a las poblaciones más vulnerables, porque sabemos que en Cabo San Lucas pues hay mucha gente que vive en asentamientos irregulares y estos en definitiva no cuentan con estos servicios y pues tienen en este caso pues que vivir pues comprando esas pipas que luego la forma en la que se les da la concesión para el servicio suele ser un poco obscura e irregular. De hecho, pues mucho se habla que son parte de autoridades pasadas quienes tienen esas concesiones, pero bueno, finalmente eso se tiene que hacer pues finalmente un tipo de solicitud al Estado para que ellos den información sobre quién tiene las concesiones en Cabo San Lucas, que en este estudio inicial no lo realizamos, solamente el objetivo era conocer la percepción de la población y los datos que ahorita les presentamos precisamente surgen de esto, ¿no? De conocer la percepción, la experiencia cotidiana de los habitantes de Cabo San Lucas. Gracias. Me gustaría compartir como un dato de interés que en la política pública la gestión integral del agua es un eje prioritario. Desde la política pública tienen acciones, tienen programas de cultura del agua. Estamos tan acostumbrados al tandeo que hay iniciativas, incluso el agua publica cuáles son las colonias que van a recibir el agua y pueden surgir otros estudios, por ejemplo, cómo en el momento en que llega el agua, las personas paran de hacer las actividades para aprovecharla, ya sea incluso para lavar, y es increíble. Somos un destino premium. No es que los hoteles se lleven el agua, los hoteles tienen sus propios sistemas de gestión integral del agua y tienen varias certificaciones que avalan que nos están, que están proveyendo ese servicio desde otra perspectiva, ¿no? Pero en la población, con los recursos que tenemos y la alta demanda, nada más para que en el 2014 eran 260,000 habitantes, aproximadamente en el 2020 351,000 habitantes y ahorita el estimado que somos 400,000. O sea, el crecimiento poblacional está superando las capacidades locales. Muy bien, muchas gracias, doctoras. Bueno, ya estamos en el tiempo, entonces creo que cerraríamos esta mesa por el día de hoy. Y más tarde tenemos un receso y regresaríamos a las 3 de la tarde para continuar con este seminario. Les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos mucho quienes se conectaron en Zoom y también quienes están conectados en Facebook Live. También estamos transmitiendo este seminario por esta vía para que nos acompañen más tarde a las 3 de la tarde para continuar con este seminario. Que pasen buena tarde, buen provecho. Hasta luego.